5, 4, 3. Buenas noches, amigos de Mayra Berenice en vivo, amigos de Misterios Ocultos. Bueno, otro excelente tema en esta ocasión, como siempre. Cráneos de grandes dimensiones han sido hallados en diversos lugares del mundo y, por supuesto, en México no ha sido la excepción. Esta noche este es el tema con el investigador, el maestro Carlos Guzmán. Está con nosotros en el programa. Yo le quiero dar la bienvenida. Un gusto saludarlo. Mayra, muchísimas gracias por la invitación y encantado de estar nuevamente aquí en tu programa. Muchísimas gracias, y tenerlo en persona aquí en la Ciudad de México es un placer. Sé que viene desde Guanajuato. Sí, así es. Hace unos 3, 4 años que cambié de residencia. Perfecto. Platíqueme, por favor, de los cráneos alargados aquí en México. Bueno, es un punto muy interesante porque creo que todo el mundo conoce el origen de que existen cráneos alargados, sobre todo en Mesopotamia, por las figurillas encontradas, después con algunos de los faraones egipcios que tenían su cráneo pues alargado, y en otras partes del mundo también. Sin embargo, no se ha hablado mucho de México porque no se habían descubierto, o cuando menos no se habían dado a conocer públicamente distintos hallazgos aquí en la República Mexicana. Y se han hecho varios descubrimientos que te voy a mencionar. ¿Y dónde? Exacto. Uno es en Tabasco. Hay una cueva ahí que se identifica como la cueva de Puyil, y resulta que es una oquedad profunda en donde nuestros antepasados, ahí pues es parte de la región de los mayas, lo utilizaron esas cuevas como cementerio, pero pues fueron encontrando esa cueva en distintos osamentas que relatan distintos periodos de tiempo, y uno de ellos encontraron cráneos alargados ahí. Interesante. El otro hallazgo fue en Sonora, si mal no recuerdo fue en el 2004. Todos estos descubrimientos prácticamente arrancan del año 2000 hacia estos años que estamos. En Sonora se hizo un descubrimiento al sur del estado de Sonora. Hay un municipio que se llama Onabas, y ahí hicieron también otros descubrimientos de cráneos alargados. ¿Y con las características similares a los que se encuentran en otras partes? Sí, desde luego, similares, porque dentro de lo que son los cráneos alargados tenemos una diversidad muy amplia. Bueno, no puedo dejar de mencionar también a los que son más famosos, quizás los cráneos de Paracas, en Perú. Entonces, hay ciertas divergencias en cuanto a tamaño, pero de que son alargados, son alargados. Claro. Otro de los lugares donde encontraron este tipo de cráneos fue en Teotihuacán. Pues ahí estuvimos. Teotihuacán, que, bueno, como sabrán, pues fue una metrópoli de las más grandes de Mesoamérica, porque algunos arqueólogos han datado que tuvo una población de más de 100,000 habitantes. Y en años recientes se encontró un cráneo que, de acuerdo a los antropólogos, arqueólogos, ellos refieren que perteneció a una mujer. ¿O se pueden diferenciar? Sí, desde luego. Bueno, pues los estudios que ellos tienen pueden decir que pues corresponde al de un hombre o al de una mujer. Y resulta extraño en un principio el por qué un cráneo alargado allí en Teotihuacán. Aparentemente todas las osamentas que han encontrado desde que empezaron a descubrir a principios del siglo la pirámide de Teotihuacán, pues son cráneos, digamos que normales. Claro, exacto. Resulta que este cráneo que encontraron corresponde en primera a una dama, segundo corresponde aparentemente a de origen maya. ¿Por qué de origen maya? Porque se encontró que en la dentadura tiene incrustaciones de jade. ¿Quiénes son los que hacían incrustaciones de jade? Pues solamente la nobleza, y mucho reflejado en la civilización maya. Uno de los aspectos importantes por los cuales los arqueólogos dicen que es de origen maya es porque lo encontraron en un barrio
que se llama Tlaylotlacán, o que así está identificado por ellos. ¿Y por qué? Porque resulta que en ese barrio los teotihuacanos albergaban a todos los extranjeros que no eran locales. Entonces hay muchas evidencias de que ese personaje, esa dama, provino de la región maya. Y por ahí yo he encontrado, esto sí ya hace algún tiempo, cráneos también alargados, pero no le han dado la importancia aquí en México de estudiar realmente la antropología del cráneo, del tamaño, la forma, el ADN, claro. También, porque como recordarán, una de las hipótesis que se tiene de que los primeros pobladores que existieron en América provienen de Asia y cruzaron por el estrecho de Bering en una de las glaciaciones, persiguiendo los grandes animales, y fueron bajando. Pero resulta que los cráneos que se encuentran en Sonora, el que se encuentra en Tabasco, el de Teotihuacán y el de otros que yo he encontrado en pequeños museos que son de hecho no auspiciados por el INAH, sino que son pequeños museos donde los locales se han organizado, que le llaman comunales. Por ahí de repente aparece uno que otro cráneo, pero aún tenemos más vestigios de que los primeros pobladores o los primeros asentamientos en México tenían esa característica, algún grupo tenía esa característica de esos cráneos alargados. Y aquí en la Ciudad de México los podemos encontrar, esas figurillas, caritas de barro, podemos encontrar esas cráneos alargados en Copilco, que es un centro prehispánico y que finalizó porque hizo explosión el volcán del Xitle, ahí del año 200 después de Cristo. Y hay otra referencia en el Estado de México, en el Museo de Tlatilco. Hay también pequeñas figuritas con esos cráneos alargados. En alguna ocasión que yo presenté una plática sobre este aspecto que ahorita estamos comentando, un arqueólogo, quiero suponer que era arqueólogo, me dijo, no, esas figuritas es porque en esa época, y me estoy refiriendo a 3.500, 4.500 años antes de Cristo, es que así las hacían. Entonces, bueno, pues sí, las hacían porque seguramente que había una referencia. La referencia estaba viva todavía, y con el transcurso de los años fueron desapareciendo esos grupos humanos que tenían esa característica. Entonces yo estoy de acuerdo con el arqueólogo que dice, sí, es que muchas caritas de los 3.500 años para atrás tenían esa referencia. Pues sí, porque efectivamente así los vieron, así los plasmaron. Claro que hay el argumento de los arqueólogos diciendo que fue un aspecto de cultura donde al ser bebé los entablaban, porque eran de la nobleza, etc. Pero aquí está la pregunta también, ¿y por qué quisieron parecerse a esos personajes que en un tiempo existieron? ¿Por qué siguieron con esa, digamos, tradición? Claro. Ahora, obviamente para poder tener esa forma, pues es algo que ahorita no lo podríamos ni siquiera imaginar qué daño podría causar, o sea, cómo lograban en realidad formarlo así. Sí se llegaba a formar porque el bebé recién nacido le ponían 2 tablas y amarradas con un mecate, y sí lo llegaban a deformar. Los cuellos de repente y los pies pequeños. Exactamente, lo que podemos encontrar en África. Sin embargo, hay unos aspectos que se descartan completamente. ¿Por qué? Uno, por el tamaño de los cavidades oculares, son mucho más grandes. Aunque hubieran deformado ese cráneo, las cavidades oculares no crecen, tampoco. Y hay otro importante aspecto, que esos cráneos no tienen la sutura sagital que tenemos, donde prácticamente están partidos los 2 hemisferios. Esos cráneos no la tienen, esa división. Entonces, bueno, ahí es donde pues se les viene para abajo, ¿no? Pero es difícil de repente tomar elementos de la antropología ortodoxa para decir, es que estos
y no lo exhiben, no lo dan a conocer mucho porque encuentran todas estas dudas y para ellos les va a ser difícil contestar. Claro. Bueno, pues ahí está, amigos, otro misterio oculto. Hoy con nosotros, como lo hace seguido en el programa y para todos ustedes, y para mí un gusto tenerlo acá con nosotros. Él es el maestro y además investigador, Carlos Guzmán. Yo le agradezco como siempre, maestro. Al contrario, el agradecido soy yo, Un Mayra. placer. Corte.